Bienvenido a tuprofesorvirtual.com. En la lección de hoy aprenderemos sobre los diagramas de fases. En esta lección hablaremos sobre las fases o estados de la materia más comunes: el estado sólido, el estado líquido y el estado gaseoso. En lecciones anteriores aprendimos que pueden ocurrir cambios entre estos estados. Por ejemplo, la fusión, que sería el paso del estado sólido al estado líquido, y la evaporación, que sería el paso del estado líquido al estado gaseoso. Esto ocurre generalmente cuando se aumenta la temperatura o se disminuye la presión. Cuando ocurre el paso directo del estado sólido al estado gaseoso sin pasar por el estado líquido, hablamos de sublimación. Si por el contrario se realiza la disminución de la temperatura o aumento de la presión, los cambios que ocurren son la condensación, que es el paso del estado gaseoso al estado líquido, la solidificación, que es el paso del estado líquido al estado sólido, o la sublimación inversa, que es el paso directo del estado gaseoso al estado sólido sin pasar por el líquido. Vamos a centrarnos en los cambios que ocurren por el aumento de temperatura, la fusión y la evaporación. Si realizamos esto experimentalmente, podremos construir diagramas de fases o diagramas de cambio de fase. Para representar un diagrama de fases, primero establecemos un plano cartesiano, con el tiempo en el eje de las abscisas o eje de las X y la temperatura en el eje de las Y u ordenadas. Supongamos que en un experimento hacemos mediciones de la temperatura cada 30 segundos y establecemos una escala de temperatura de 10 en 10 grados centígrados, iniciando en menos 20 grados centígrados. La sustancia para la cual realizaremos el diagrama de fases será el agua. Medimos la temperatura para el agua sólida, es decir, para el hielo, y en nuestra primera medición, cuando nuestro tiempo es igual a 0, registramos que la temperatura es menor a menos 20 grados centígrados. A los 30 segundos, registramos un ligero aumento de la temperatura, igual a los 60 y a los 90, pero aún se mantiene por debajo de 0 grados centígrados. En este caso, solo tenemos el agua en estado sólido. A los 120 segundos alcanzamos los 0 grados centígrados. En la medición siguiente, la temperatura se mantiene constante. Cuando esto ocurre, observamos ambas fases, la sólida y la líquida. Mientras ambas estén presentes, la temperatura se mantiene constante. Cuando observamos un ligero aumento de la temperatura, es cuando desaparece por completo la fase sólida. Seguimos aumentando la temperatura al líquido y en el momento que empieza a aparecer la fase gaseosa, observamos cómo la temperatura se mantiene constante mientras ambas fases estén presentes. Observamos nuevamente que aumenta la temperatura cuando solo tenemos vapor de agua. Si unimos todos los registros de temperatura con una línea de tendencia, obtenemos nuestro diagrama de fases. La primera zona de temperatura constante, que en este caso es 0 grados centígrados, corresponde al punto de fusión. Y la segunda zona de temperatura constante corresponde al punto de ebullición, 100 grados centígrados, en este caso para el agua. Hemos llegado al fin de la lección. Continúa practicando y aprendiendo. Hasta una próxima lección en tuprofesorvirtual.com.